Esta semana hemos podido leer en las páginas del diario El País una noticia bastante extraña y en principio difícilmente explicable. El titular de la noticia rezaba así: Bruselas endurece las condiciones para liberar las ayudas europeas. La Comisión exigirá a España a aprobar las reformas pendientes como la de las pensiones. Y en el texto de la noticia, del artículo, podíamos leer lo siguiente: el Gobierno no tendrá un cheque en blanco para gastar los 60.000 millones de euros en ayudas no reembolsables de la Unión Europea, o al menos eso pretende la Comisión Europea. Aunque se trata de unas reglas todavía inmersas en negociaciones, es decir, algo que todavía no es seguro, el Ejecutivo Comunitario ha endurecido los criterios con los que se repartirá el Fondo de Recuperación Next Generation European Union. Según la nueva guía y el borrador del reglamento, para obtener estos fondos se exigirán las recomendaciones anteriores de reformas que no se habían cumplido. No se reclamarán ajustes fiscales, que podrían empeorar la recuperación y se posponen hasta que la economía se haya recuperado, pero sí las reformas. Esto supone que España tendrá que presentar un cambio de calado en las pensiones y potenciar la contratación indefinida. Y esto aparentemente contrasta con lo que se nos había dicho desde Bruselas hasta la fecha. Continúa la noticia. Hasta ahora, el gobierno pensaba que la única condición a la que estaban sometidos los fondos era gastarlos bien. Los recursos se iban a entregar en función de que se cumplieran unos hitos que demuestren que se está trabajando en las inversiones y que el dinero se desembolsa. Esos hitos los pactaba el Ejecutivo con la Comisión y eran el único requisito para recibir los fondos. Aunque las ayudas se habían vinculado también a las recomendaciones del semestre europeo, estas se resumían este año en una idea: combatir por todos los medios las consecuencias de la pandemia. Y solo cuando las condiciones lo permitan tendrán que perseguir una política fiscal prudente, decía en junio. Europa daba entonces carta blanca para todo lo que fuera necesario. Pero esto, al parecer, solo sucedía hasta ahora. Y así prosigue el país. Hasta ahora. La Comisión publicó la semana pasada las guías para elaborar los planes nacionales de inversiones y reformas, y en estas se señala que no se tendrán en cuenta solo las recomendaciones de junio, también las de los años anteriores. Los Estados miembros deberían examinar el paquete completo de recomendaciones específicas dirigidas a ellos por el Consejo, en particular bajo los ciclos de 2019 y 2020. A menos que la Comisión haya identificado en estas recomendaciones un progreso sustancial o una implementación completa, todas deben ser consideradas relevantes. Los Estados deberían proporcionar una explicación detallada de cómo van a responder a las recomendaciones con las medidas propuestas, reza la guía del Ejecutivo Comunitario. Entre las reformas que están por hacer, destaca, para el caso de España, preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones y fortalecer el marco presupuestario. En esos capítulos, según el último examen de la Comisión, no se ha realizado ningún avance. También hay avances limitados en el impulso de la contratación indefinida, la fragmentación de las ayudas al desempleo, la lucha contra el abandono escolar, la corrección de las disparidades educativas por autonomías, la inversión y evaluación de la investigación e innovación, la eficiencia del gasto y la ley de garantía de unidad de mercado. Por tanto, lo que nos viene a decir El País en esta noticia, que sigue durante unos párrafos más, es que la Comisión está intentando cambiar sobre la marcha lo que el Consejo Europeo había pactado en el mes de junio. En el mes de junio se había pactado que el dinero se entregaría como un cheque en blanco a los distintos estados que lo necesitaran y que la única condición para recibir ese dinero es que se gastara bien en aquellos proyectos que la Comisión Europea juzgara prioritarios, pero que no había ningún otro tipo de condicionalidad estricta. Y a partir de ahora, sin embargo, con esta mutación que pretende perpetrar la Comisión Europea, sí habrá una condicionalidad estricta, no en materia presupuestaria, pero sí en materia de reformas, para que los países puedan recibir las ayudas. Y de hecho, en los planes que tiene que presentar España próximamente para recibir las ayudas, ya se tiene que contener la agenda de reformas que van a implementarse. Y esas reformas, como se desprende del texto del país, pasarán por una reforma en profundidad del sistema de pensiones para asegurar su sostenibilidad y también por blindar los aspectos más relevantes de la reforma laboral del año 2012. Por ejemplo, evitar la dualidad del mercado de trabajo, evitar la disparidad entre el alto coste del despido indefinido y el bajo coste del despido temporal. Por tanto, parte de la agenda social
entre muchas comillas, del actual ejecutivo de PSOE y Podemos, tendrá que ser aparcada porque para poder recibir los 60.000 millones de euros de Bruselas habrá que hacer una serie de reformas que van contra el programa electoral de estos partidos políticos. Recordemos que tanto PSOE como Podemos pretenden eliminar la reforma de las pensiones del año 2013, reindexando las pensiones al IPC, eliminando el factor de sostenibilidad de las pensiones, lo cual genera un agujero fiscal tremendo en la seguridad social. Incluso Podemos pretendía rebajar la edad de jubilación. Todo esto no será viable porque Bruselas nos exigirá que les expliquemos cómo pensamos cuadrar las cuentas de la seguridad social en el largo plazo. Y si no los convencemos, no nos darán el dinero. ¿Y por qué digo que la noticia del País resulta inexplicable, resulta difícilmente entendible? Pues porque Europa no ha cambiado en absoluto. Esto mismo ya nos lo había dicho Europa en julio, cuando se pactaron las ayudas que iba a recibir España. Esto ya estaba negro sobre blanco. Basta a este respecto con leer las conclusiones del Consejo Europeo del mes de julio. Decía el Consejo Europeo: los Estados miembros elaborarán planes nacionales de recuperación y resiliencia que expongan el programa de reformas e inversiones del Estado miembro en cuestión para el periodo 2021-2023. Los planes se revisarán y adaptarán según proceda en 2022 para tener en cuenta la asignación definitiva de fondos correspondiente a 2023. La Comisión evaluará los planes de recuperación y resiliencia en un plazo de 2 meses a partir de su presentación. Los criterios relativos a la coherencia con las recomendaciones específicas por país, el llamado semestre europeo, donde la Comisión Europea viene efectuando sugerencias de reforma a España año tras año, así como el refuerzo del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro, deberán obtener la puntuación más alta de la evaluación. Es decir, que si no obtenemos la nota máxima a la hora de persuadir a Europa de que vamos a hacer las reformas que Bruselas nos recomienda, no nos darán el dinero. Yo mismo, en un artículo para El Confidencial titulado «Habrá condicionalidad», lo explicaba de esta manera. El Fondo de Reconstrucción no estará exento de condiciones, tal como deseaban España e Italia, y rechazaba el bloque de los frugales. Los países que deseen acogerse al instrumento para la recuperación y resiliencia deberán preparar planes para la recuperación y la resiliencia nacional donde expongan su agenda de reformas y de inversiones para el periodo 2021-2023. Tales planes serán evaluados por la Comisión Europea en 2 meses. Será necesario obtener la máxima puntuación, bien, lo que ya hemos leído. Solo aquellos planes que reciban el visto bueno de la Comisión optarán a ser aprobados por el Consejo Europeo a través de mayoría cualificada. Y además, una vez aprobados, no hay garantía de que las ayudas sigan llegando, puesto que los desembolsos de dinero quedarán sujetos al satisfactorio cumplimiento de los objetivos y de los hitos más importantes. Vuelven, pues, los hombres de negro, aunque en esta ocasión vayan a teletrabajar. Y en ese mismo artículo ya mencionaba, en la misma línea en la que hoy escribe El País, que las reformas que nos iban a pedir para darnos el dinero serían el ajuste presupuestario cuando fuera posible económicamente, el ajuste del sistema de pensiones, la aplicación y mejora de la reforma laboral del año 2012 profundizando en la lucha contra la dualidad del mercado de trabajo o la mejoría de los resultados del sistema de enseñanza. También lo expliqué, por cierto, a todos los suscriptores de este canal en un vídeo que ahora podréis visualizar de nuevo accediendo a través de él en la sección de pestañas. Todo esto ya estaba sobre la mesa en el mes de julio. No es ninguna sorpresa, estaba en el texto del Consejo Europeo. Se sabía desde el comienzo. ¿Por qué entonces ahora el diario El País saca una noticia con un titular y con un texto que sugiere que Europa está dando un giro de 180 grados, está modificando radicalmente su posición con respecto a la negociada en el mes de julio para pasar a exigir una condicionalidad muy estricta a los países en términos de reformas y también en términos de austeridad, una vez sea económicamente viable para el caso concreto de España? Pues porque hay que empezar a cambiar el relato. El relato en el mes de julio era un relato que le convenía al gobierno que negoció ese acuerdo y que vendió la negociación como un enorme éxito, como un éxito histórico sin precedentes para España. Enhorabuena.
Un éxito donde España conseguía todo lo que había pedido, si acaso con una cierta rebaja en las cantidades que nos iban a ser transferidas, pero en todo lo demás salimos vencedores frente al bloque de los frugales. Lo contaba, por ejemplo, de esta manera el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, en su cuenta de Twitter. Decía en ese momento: sobre el acuerdo alcanzado en Europa, todos recordamos la respuesta dada por las instituciones europeas a la crisis financiera de hace 10 años. Austeridad, hombres de negro y exigencias de recortes sociales que provocaron la asfixia de los países del sur y una grave crisis del proyecto europeo. El acuerdo alcanzado esta madrugada en Europa no va a lo lejos que a algunos nos gustaría, pero va en una dirección diametralmente opuesta a lo que vimos en la última década. El acuerdo aprobado por el Consejo Europeo tiene un alcance histórico y sin precedentes en la Unión Europea. El conjunto de los países que componen la Unión se endeudarán conjuntamente para financiar un estímulo fiscal de una dimensión muy importante. Europa reacciona de forma conjunta, coordinada y solidaria con un ambicioso plan de inversiones. El acuerdo constituye un salto adelante en el modelo presupuestario de la Unión Europea. Por primera vez en la historia de la Unión Europea se plantea un paquete de subvenciones financiado con deuda conjunta. Los eurobonos, que parecían inviables hace unos años, ahora son una realidad y servirán para afrontar esta crisis de forma distinta, sin recortes. La Unión Europea parece haber aprendido las lecciones tras la crisis anterior. En esta ocasión no tendremos austeridad, sino un ambicioso plan de estímulos fiscales. En esta ocasión no tendremos hombres de negro visitando los países, sino planes de inversión negociados. Planes de inversión, no planes de reforma, planes de inversión. Europa ha entendido que la única forma de salir de la crisis es cooperar. España recibirá 140.000 millones de euros, de los cuales 72.000 millones serán ayudas a fondo perdido. Este histórico monto de inversiones será crucial para alcanzar dos objetivos. Primero, impulsar la recuperación de nuestra economía y segundo, propiciar la transformación de nuestro modelo productivo, avanzando hacia la transición ecológica, la digitalización, la movilidad sostenible y el desarrollo de la economía de cuidados. El acceso a estos fondos deberá solicitarse mediante planes de inversiones y reformas, aquí sí matiza reformas, que presente cada país, dando así flexibilidad a los países para llevar a cabo sus programas nacionales siempre dentro del marco de las recomendaciones del semestre europeo. En concreto, se valorarán positivamente programas relacionados con la digitalización y la transición ecológica, no con las reformas laboral o del sistema de pensiones, sino solo con la digitalización o la transición ecológica, que es obviamente lo que se incluye en el programa de Podemos y del PSOE y lo que pueden vender fácilmente ante sus votantes. Estamos, por tanto, en un escenario distinto al que nos encontrábamos en la crisis anterior, por lo que podemos hablar de una condicionalidad blanda, en contraposición a la condicionalidad estricta que vimos en aquella crisis. Y por si no quedara claro, Pablo Iglesias remata diciendo: no obstante, debemos destacar algo clave para España. El acuerdo alcanzado no solo no impedirá que el gobierno de coalición continúe aplicando su programa, sino que significará un enorme estímulo para continuar con las transformaciones en clave de recuperación de derechos y reconstrucción de lo público que nos marcamos en el acuerdo de gobierno. Dicho de otra manera, que según Pablo Iglesias, el Consejo Europeo había aprobado una condicionalidad blanda, según la cual sí había que presentar planes de inversiones y algunos planes de reformas alineados con el programa político del gobierno PSOE-Podemos para recibir todo el dineral que Europa nos iba a dar a fondo perdido. Pero nada de reformas impopulares en contra del contenido programático ideológico del acuerdo de gobierno PSOE-Podemos. Nada de reformas laborales, nada de reformas, recortes del sistema de pensiones, nada de unidad de mercado, nada de todo eso. Había que decirles a Europa cómo íbamos a gastar bien el dinero en transición ecológica y en digitalización. Punto pelota, nada más. Y ahora resulta que no, que esto parece que no va a ser así. Y el diario El País tiene que ir preparando el terreno ante los votantes engañados de PSOE y de Podemos, que se creyeron de verdad el relato que les contó Iglesias y el resto del gobierno para vender como exitoso un pacto que desde luego en términos presupuestarios era bueno para España, porque si nos dan 140.000 millones de euros, la mitad a fondo perdido, pues a caballo regalado no le mires el diente, pero que desde luego tenía como contrapartida, es muy ingenuo pensar que no había ninguna contrapartida, desde luego tenía como contrapartida reformar estructuralmente la economía para elevar el potencial de crecimiento de España y, cuando haya pasado esta pandemia, no lo olvidemos, ajustar seriamente el presupuesto
para dejar de hiperendeudarnos y para dejar de depender financieramente tanto de Europa. Esto no se les contó a votantes y simpatizantes de PSOE y de Podemos. Y desde luego, si ahora sale el gobierno presentando un plan de reformas que toca seriamente el sistema de pensiones, que no deroga la reforma laboral, sino que incluso profundiza en ella, que unifica la unidad de mercado levantando restricciones a la libre competencia, los votantes y simpatizantes de PSOE y Podemos se sentirán engañados. Dirán, nos jurasteis unas cosas, nos prometisteis unas cosas y son las contrarias. Todo esto no nos lo habíais contado. Con lo cual, se trata ahora de generar la imagen, de generar la sensación de que Europa es la que está incumpliendo lo pactado, de que Europa es la que nos ha engañado, de que Europa está tratando de darle la vuelta al acuerdo del Consejo Europeo del mes de julio y que es ella la que está rectificando y la que nos puede abocar a posteriori, tras el pacto, a una agenda de reformas en contra del espíritu de la coalición de gobierno sin que esa coalición de gobierno haya aceptado en ningún momento dar su brazo a torcer, haya aceptado implantar reformas que van en contra de su programa electoral para recibir los 140.000 millones de euros. Nada de eso. Todo esto está pactado desde el mes de julio. La Comisión Europea no puede contradecir los acuerdos del Consejo Europeo. La Comisión Europea se restringe, se limita a cumplir lo pactado en el Consejo Europeo. Y en ese Consejo Europeo se pactó dinero a cambio de reformas. Reformas estructurales y reformas de calado. Reformas que van en gran medida contra el espíritu de la coalición gobernante. Y la coalición gobernante, PSOE y Podemos, aplaudieron, de hecho, al presidente del gobierno, aplaudieron ese trueque, ese intercambio, dinero a cambio de reformas. Me dais 140.000 millones de euros para maquillar el funcionamiento de la economía y yo entierro mi programa electoral. Eso es lo que se pactó. Que ahora no nos vendan la moto, que ahora no nos engañen diciendo que esto es una rectificación posterior y que en realidad Pedro Sánchez negoció un magnífico acuerdo para España que ahora otros van a incumplir. No es así. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias mintieron sobre el acuerdo que habían negociado y ahora empiezan a reconocer que mintieron a través del diario El País.